bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de una película que se estrenó hace unas semanas, no muchas semanas, vamos a decir 2 semanas, en plataformas, en streaming básicamente, porque esta cinta sí llegó a cines, pero yo no la vi, lo siento mucho, yo me esperé a que saliera, ahorita les voy a decir por qué, bueno, al ratito, pero bueno, yo no la vi en cines, pero ya la pude ver en HBO Max y la verdad me encantó, así que tenía que hablar de ella, y es 20 Years Later, porque creo que aquí en México se llamó Exterminio, la Evolución. Pero bueno, el nombre es 28 Years Later. Y la verdad es que me emociona mucho de hablar de esta película. Así que bueno, querido público, para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está con nosotros Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso al programa. Hola, como siempre, un gustazo estar por acá. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, también aquí está con nosotros Melvin. Melvin, también bienvenido de regreso. No, pero bueno, Melvin sí es bienvenido de regreso. Hace mucho que no te teníamos por acá. Ahora sí fue mucho. Pero muchas gracias, Edith, por invitarme. Sí, no, muchísimas gracias a ti por venir. Y pues también aquí está con nosotros Uriel, que es su año. Entonces, realmente bienvenido una vez más, claramente. Este es el año, sí, señores y señoras. Muchas gracias por la invitación y eso me hace recordar que hablamos de, creo que la primera de esta saga, hace no mucho. De hecho, o sea, hace mucho. O sea, bueno, no mucho, a ver, 28 es que no la tenía aquí a la mano. Pero hablamos de ella hace 3 años. O sea, sí, ya hace un buen rato. Bueno, es que cuando ya es después de pandemia, para mí no es mucho. Eso es cierto, eso es cierto. Hablamos de 28 días después, que es la primera parte de esta saga. Hablamos, de hecho, con Melvin también, estuvo aquí hablando de esta. Es el podcast 142. Así que si gustan también oír nuestra opinión sobre la primera parte de esta trilogía, que es 28 días después, 28 semanas después y ahora 28 años después, ya saben, ahí pónganle play, pero pues mientras nos acompañan para esta. Así que me gusta, Auriel, que podamos cerrar este ciclo, porque de hecho también en ese podcast hablamos de 28 semanas después. Ahorita se los vamos a resumir un poquito, público, para que si no escucharon ese podcast y no saben de qué vamos a hablar, aquí les vamos a decir un poco sobre ello. Pero si quieren escuchar un análisis un poquito más a fondo, pues vayan ahí al programa 142 para que escuchen nuestra opinión de las 2 anteriores películas. Pero bueno, querido público, pues ya saben, si se quieren unir a esta conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictia como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues ya saben, antes de hablar de zombies y apocalipsis, primero, evidentemente, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Jimena, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, me gustaría salvar un Korama para variar, que se llama Queen Mantis. De hecho, es una reinvención o un remake de una serie francesa que se llama La Mante, como otra vez del insecto mantis. Y es un thriller policíaco en donde una asesina serial apoya a la policía a resolver el caso unos casos de asesinatos seriales actuales en donde están básicamente haciendo copycat de los asesinatos que ella cometió 20 y tantos años atrás. Y Onyx dice que vio. Entonces, pues está muy recomendable, está muy padre. Los actores son Jang Do-yoon y si mal no recuerdo ¿cómo se llama esta chica? Se llama Bora, pero no recuerdo su apellido. Kimbora. Está muy padre y la verdad es que sí es bastante interesante. Perdón, me desconcentra esta muchacha aquí.
No, no hay ningún problema, Jimena. Muy bien, pues Queen Mantis, pues suena muy bien. Por lo que veo, está en Netflix, En ¿verdad? Netflix. Sí, Muy no hay que bien. confundirla con Mantis, que es otra serie que también sacaron. No, esa es una película que sacaron también en Netflix, pero esta es la serie y se llama Queen Mantis. Excelente, muy bien. Y es de este año, entonces no hay pierde. Es de Búsquenla este del año, de hecho es 2025. bastante reciente, así es. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Jimena, por recomendarnos Queen Mantis, que la pueden ver en Netflix. Y bueno, y también en Viki, pero supongo que la mayoría de la gente tiene Netflix. Así que bueno, muchas gracias por compartir esto con el público. Melvin, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues hablando del mes de horror y todo eso, en Netflix hay una serie que se llama, se me fue, pero es Haunting Hotel, creo. Y está muy divertida. Es una serie sobre esta mujer que tiene un hotel, pero está embrujado. Y la cosa es que todo es como muy natural. O sea, la convivencia con los espíritus es muy natural. Tiene un hermano que se murió y es fantasma. Entonces es muy divertida y está como interesante por o sea, todas las reglas de fantasmas, de asesinos seriales, de monstruos, todo eso, todo lo meten ahí en el hotel y tiene personajes también muy interesantes y la recomiendo mucho esta serie. De hecho es como una mezcla entre la serie de Ghost y The Owl House. Oh, bueno, Y es una animación, está muy buena. Y esa animación, sí. Sí, justamente estoy viendo esa animación. También está en Netflix. Entonces, vamos a Netflix, patrocínanos. Pero bueno, pues no, se ve muy bien. Se ven muy bien los dibujos. De hecho, sí creo que, como dice Jimena, me recuerdan un poquito a Old House. Entonces, digo un poquito más realistas, evidentemente. Pero bueno, se ve interesante. Así que muchísimas gracias, Melvin, por compartir esto con el público. Vayan a ver Haunted Hotel en Netflix. Uriel, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Yo también les voy a recomendar algo de Netflix, carambas. Oh my God, no, sí, ya, Netflix patrocínanos, este programa al menos. Ay, perdón. Bueno, yo les sí quería preguntar esta siguiente cuestión. ¿Alguna vez están viendo un video de terror, una película, y de repente quieren ver videos de gatitos para compensarlo? O algo así. Mira, me suena como una experiencia que yo he vivido efectivamente. A mí no me pasó algo tal cual, pero similar, porque ya ven que de repente empiezo a ver o leer cosas muy pesadas, dramáticas, animes o mangas. Y estaba yo viendo algo bien horrible que se llama Takopi, que por ahí lo llegué a mencionar. Dije, no, a ver, ya, ayúdenme, tengo que ver otra cosa. Y sin querer, como a veces pasa, le piqué un botón que no debía al control y me puso Netflix. Dije, oh, y me arrojó un anime que no conocía, que se llama Llegando a ti. Y dije, bueno, vamos a distraernos, se ve inofensivo. Y pues sí es muy inofensivo, pero, o sea, me sirvió mucho porque fue como literal ver un video de gatitos porque, o sea, es la cosa más cursi, tierna y hermosa de la vida. Es un anime slice of life escolar y o sea, es la cosa más tierna de la vida. Se trata de, la protagonista se llama Sawako y como lo habrán notado, se parece mucho al nombre de Sadako. Entonces, esto aunado a que ella pues tiene una cara ahí medio siniestra y tiene el pelo largo y todo, entonces la gente le dice así, algunos intencionalmente para burlarse y otros piensan que se llama así, ¿no? Entonces, pues la pobre es un poquito antisocial y pues no tiene amigos y se aísla y todo, es muy tímida, bla, bla, bla. Y pues ahí va su vida, ¿no? En esas circunstancias hasta que conoce a un muchacho que se llama Kasehaya y así inicia sus aventuras, ¿no? Escolares, que viene siendo secundaria, prepa. Ay, bueno, ya ven que high school es un poquito truculento para nosotros. Supongamos que es prepa y bueno, pues son sus desventuras y aventuras escolares. Nada más que es bien padre porque, o sea, esta Sawako o sea, sí será tímida y todo, pero es muy buena persona, es muy tierna, es muy linda y siempre anda queriendo
ayudar a los demás y todo. Entonces, así poco a poco empieza a hacer amigos y la empiezan a conocer. Y, o sea, es algo muy lindo, muy tierno y es muy bonito y tiene momentos pues muy enternecedores y todo, ¿no? Entonces, esta serie anime tiene 3 temporadas. La última se estrenó en el 2024. Rumores hay de que haya una 4 temporada, no se sabe, pero pues de momento terminó, no en cliffhanger, más bien pues no terminó como tal la historia, ¿no? O sea, no ha avanzado la historia, han habido muchas relaciones y demás. Entonces, pues sí se queda uno con la duda de qué más pasa, ¿no? Porque todavía no se gradúan, que es como que el momento clásico de que termine un anime. Y según estuve investigando, pues les falta como la mitad del manga de animar, ¿no? Entonces, pues puede que haya más temporadas, puede que no. Eso sí les digo, la primera temporada es larguísima, son 25 episodios y creo que es la más padre de todas, te presenta muy bien a los personajes y pasan muchas cosas. La segunda temporada me desesperó mucho porque fue literal por querer alargar la trama y hacer drama, para que pues pasen cosas. Entonces, literal, ponen puros pretextos tontos de que no avance la trama, ¿no? Básicamente. Entonces, sí es muy desesperante que los personajes se portan como unos brutos y porque, porque no se dan cuenta de las cosas, pero bueno, la tercera temporada ya mejora y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, si tienen ganas de ver algo inofensivo y bonito, pues pueden ver este anime en Netflix, Llegando a ti se llama, y pues si tienen Kimi ni chance, Todoke y mini también. todo, que sí, para los cuates. Y hay un live action Ahí la también en Sí. Netflix. Sí, está muy lindo también. Ah, sí, muy bien, porque sí, Sí. justamente iba a decir que hay que súper subrayar, que lo hizo muy bien Uriel, que es el anime, porque efectivamente veo que hay un live action, entonces, pero es lo mismo, o sea, nada más es live action, básicamente. Sí, Ujú. sí, es Órale. la misma historia. Digo, solo es un poquito, o sea, llega un poquito, se corta un poquito antes, ¿verdad? Y tiene Bueno, doblaje muy padre también. Sí. muy bien, muy bien. Pues mira, suena muy bien, o sea, al final del día casi siempre necesitamos de algo bonito que nos anime, así que suena muy bien. Como dice Uriel, son 37 episodios en total del anime, lo encuentran en Netflix. Y pues también, como bien dice Jimena, está el live action del 2023, que también está en Netflix. Así que cualquiera que elijan, que bueno, la recomendación de Uriel obviamente es el anime, como debe ser. Pero bueno, yo creo que cualquiera de los dos ahí pueden explorarlos y los pueden comparar, pero me parece muy bien, me parece muy bien. Así que muchísimas gracias, Uriel, por traer esto con el público. Y bueno, querido público, pues yo no tengo nada de Netflix que recomendarles, lamentablemente. Pero definitivamente, y les iba a hablar de una serie, pero la verdad creo que podemos esperar una semana, no se va a ir esa serie. Entonces, yo les quiero hablar justamente que este sábado se anunció que había fallecido Diane Keaton. Aún creo que no sabemos exactamente de qué falleció, pero pues la verdad es que sí es una pérdida muy triste porque, bueno, es una actriz, bueno, para quienes no sepan, que sería un poquito raro, pero bueno, tal vez están muy desconectadas de la vida. Diane Keaton es una de las actrices pues más icónicas de los, básicamente vamos a decir, de los 70s a los 90s, inicios de los 2000 más o menos. Y digo, también luego hizo varias cosas interesantes. De hecho, estuvo trabajando hasta el anterior año, hasta el 2024. Pero digamos que ese fue su boom. O sea, 30 años, un poquito más, pues creo que es bastante interesante, definitivamente, y respetable. Diane Keaton no viene sin controversias, definitivamente. Su trabajo, algunas personas dirían que su trabajo más icónico fue con el... ¿Qué título tiene Woody Allen? ¿Grumeador? ¿Woody Allen? Que definitivamente no nos cae nada bien. Y sí, efectivamente, o sea, al final del día sí, 8 películas, fue la musa de Woody Allen por 8 películas y no fue como que ella se deslindó de este personaje, bueno, de esta persona. De hecho, en el 2017 me parece que le hicieron un homenaje a Diane Keaton por su carrera. Woody Allen fue quien presentó el premio y ella, si bien
creo que no lo super mega duper defendía, sí habló bien de él siempre. Entonces, tiene esa cosita, por decirlo de alguna forma, pero como bien me lo hizo resaltar un TikTok de alguien de por ahí que tengo. Al final del día, lo que a mí, por ejemplo, me interesaría rescatar de Diane Keaton no es su carrera con Woody Allen, sino su carrera después de Woody Allen, porque Diane Keaton hizo muchas películas muy interesantes, muy feministas, de la época, obviamente, y aún así creo que siguen sobreviviendo bastantes muy bien. Trabajó con muchas directoras y escritoras también, entre ellas, y yo creo que la que más resalta es evidentemente está Nancy Meyers. Nancy Meyers, con ella básicamente trabajó, por ejemplo, así creo que los ejemplos más reconocido sería El padre de la novia. Nancy Meyers escribió ambos guiones, el de La padre de la novia 1 y Padre de la novia 2, que a mí me parece una película muy muy divertida y que definitivamente es de confort. Pero para mí personalmente la que más me gusta es Something's Gotta Give, donde interpreta Diane Keaton a la protagonista junto con Jack Nicholson y Keanu Reeves, que la verdad me parece una película bien divertida y bien bonita. Hace mucho que no la veo, quería verla este fin de semana, no me dio tiempo, pero me parece una gran cinta, por si no la han visto vayan a ver, se van a pasar muy bien. Y por ejemplo, este fin de semana estaba buscando más películas de Diane Keaton para ver y por ejemplo decidí ver The First Wives Club, que me encantó, o sea, igual me divertí muchísimo y es una película de 1996, por ejemplo, que referencia a 3 mujeres divorciadas donde su marido las deja por estar con alguien más joven y ellas básicamente buscan vengarse de sus maridos, ¿no? Y al final la moraleja viene siendo de que, ok, sí vamos a vengarnos, pero también tenemos que no trabajar solo para la venganza, sino también ver por nosotras y por nuestra salud, ¿no? Mental, emocional y física, ¿no? Entonces me gusta mucho, me gustó muchísimo el mensaje, a pesar de que está dirigida por un hombre que sí tiene 2 que 3 tomas ahí cuestionables, sinceramente, pero está basada en una novela escrita por una mujer, entonces se sienten muy bien los personajes. Y pues de ahí podemos encontrar muchos ejemplos como este, ¿no? O sea, digo, quiero mencionarles nada más esos para que no piensen que nada les estoy dando nombres hacia lo loco, sino que apunten al menos, por ejemplo, yo diría Something's Gonna Give y The First Wives Club, porque la verdad creo que son 2 películas alejadas de esta persona fea y que realmente resaltan lo que era Diane Keaton como actriz y creo que eso pues obviamente pues va para la historia y pues se va a recordar por siempre, ¿no? Entonces pues descanse en paz Diane Keaton y pues vamos a recordarla evidentemente por sus trabajos, por sus controversias también, ¿por qué no? Pero definitivamente podemos recordarla también por todas sus colaboraciones que hizo en pues en el cine y que al final del día siempre nos dieron estas mujeres maduras que tenían un rango emocional muy amplio, que no solo eran madres o solo eran esposas, sino que eran mujeres por sí solas. Y creo que eso no se ve muy seguido bien hecho. Y Diane Keaton definitivamente le daba un toque muy especial a sus personajes. Así que, en fin, que descanse Diane Keaton y pues festejémosla viendo sus películas. Pero bueno, querido público, pues ya con eso, vámonos ahora sí a hablar del tema que nos toca el día de hoy. Así que vámonos a hablar de cine. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de 28 años después, 28 Years Later, o Exterminio, la evolución. No, manchen, qué ridículos, pero bueno. En fin, esta película está dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland. Es la tercera parte de una serie de filmes, porque ya sabemos que va a ser una serie, eso se los contamos ahorita. Pero bueno, es la tercera parte de una serie de filmes que básicamente están situadas en un mundo apocalíptico donde a causa de una experimentación crean unos seres que básicamente con que toquen la sangre, con un ser humano toque la sangre de estos humanos infectados,
se infectan, de ahí la palabra infectados, no zombies en general, se les dice como infectados, se infectan y pues va causando como estos seres que se rigen por rabia y que no tienen raciocinio y que literalmente nada más quieren comer otros humanos. En este universo, básicamente, la primera película la vimos 28 días después de la infección. La segunda película ocurre 28 semanas después de la infección. Y en esta tercera parte veremos el mundo. Bueno, el mundo sí, pero más que nada Reino Unido e Irlanda, que ya están en cuarentena y alejados de todo el mundo, porque pues 28 años después pues siguen aisladas con este virus que ha mutado de cierta forma y que todavía dentro de este territorio hay comunidades que están sobreviviendo. La película la pueden ver en HBO Max y pues en la primera parte vamos a hablar de la producción de la película y en la segunda parte ya vamos a hablar de la película en sí. Así que bueno, querido público, sin más, vámonos a la primera parte. Don't you dare feel guilty about your talent. You survived, like witches have been doing for centuries. So you broke the rules, big deal. That's what kept you alive. That's what makes you special. That's what makes you a witch. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y como les contaba, en esta ocasión vamos a hablar de 28 años después, o como se llama en español, ¿qué era? Algo, la evolución, exterminio, la evolución. Ay, Dios mío. Ya, perdón, es que se me hace muy triste. Porque era muy padre seguir con la tendencia, pero bueno, obviamente los títulos en español tienen que ser demasiado obvios de lo que están hablando, pero en fin. Vamos a hablar justamente de esta película 28 años después, que está en HBO Max. Como les decía, la película está dirigida por Danny Boyle. Danny Boyle, para mí, creo que nunca hemos hablado de una película de Danny Boyle en Adictia Visual, lo cual, obviamente, hablamos de 28 días antes, pero nada más, lo cual me entristece mucho porque yo soy muy fan de Danny Boyle. Así como les contaba hace una semana que yo era muy fan de Aronofsky, otro de los directores que me empujaron a mí a estudiar cine fue Danny Boyle. Siempre me ha gustado mucho su acercamiento experimental al cine y experimental dentro de lo mainstream, o sea, no un experimento que aliene al espectador, lo cual también es muy respetable y también hay directores y directoras que lo hacen muy bien, pero Danny Boyle experimentaba dentro del mainstream y creo que eso al final del día siempre es muy interesante, pero a mí lo que personalmente siempre me gustó mucho de este director eran sus guiones. Sus guiones para mí siempre fueron preguntas, fueron películas donde él planteaba un escenario hipotético, ponía a sus seres humanos como experimento a ver cómo reaccionarían y qué pasarían, qué harían como personas, qué harían como sociedad y básicamente si eso los llevaría a sobrevivir o no. Y creo que todas sus películas están siempre esas preguntas y siempre por eso me ha parecido muy interesante su carrera. El director, por si no lo conocen, por ejemplo, creo que su primera película muy importante fue Trainspotting de 1996. Definitivamente es la que más rodea en los círculos de culto. Pero, bueno, en el 2000 hizo The Beach, que también ha sido como muy reconocida. Luego en el 2002 fue 28 días después. La que a mí personalmente me atrapó en la vida de Danny Boyle, en la carrera de Danny Boyle, fue Millions, que fue en el 2004, que me parece una película muy hermosa sobre un niño que literalmente encuentra una bolsa de dinero de libras antes de que se convierta en euros y se la tienen que gastar. Está muy, muy padre. Y pues mi personal favorita para mí sería Sunshine, que es del 2007, que es literalmente de un equipo de astronautas que tiene que ir a lanzar una bomba para reactivar el sol porque se está muriendo y con ellos está muriendo toda la gente de la Tierra. Entonces, o sea, creo que este tipo de películas a mí me gusta mucho y sinceramente, viendo 28 años después, siento que tengo a Danny Boyle de regreso. O sea, ese Danny Boyle que a mí me gustaba de esas dos películas en específico de Millions y de Sunshine,
siento que regresa en 28 años después y no puedo estar más que muy feliz de verlo. Así que, pero bueno, detalles de por qué siento que regresó ya va a ser un poquito más con spoilers más adelante. Pero lo que sí puedo decir, desde el punto de la vista de la producción, es que a mí me encanta cómo experimenta con las cámaras, como en esta ocasión, por ejemplo, la película se graba con iPhone, en específico el iPhone 15 Pro, y también se usan otro tipo de cámaras, obviamente. Se usa material de stock, que eso es decir, material viejo, por decirlo de alguna forma. Y definitivamente se divierte muchísimo en la edición. O sea, creo que en esta película la edición de John Harris es definitivamente clave para que tenga este tipo de ritmo que nos lleve un poco más a... que nos atrape en una trama donde están pasando muchas cosas en el subtexto más que en el texto. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho este editor, por cierto, es el editor de Snatch y de The Descent, y también trabajó con Danny Boyle en 127 horas, por ejemplo. Entonces, él sabe muy bien cómo manejar este tipo de material y este tipo de ritmo, lo cual creo que queda muy evidente en la película. Pero bueno, Melvin, no sé si tú quieras decir algo en específico de la imagen y cómo funciona la imagen en 28 años después. Obviamente ahorita estamos sin spoilers para el público. Sí, pues esto de que primero como que quisieron reinventar, como lo hicieron con la primera parte, cuando en la primera parte, para quien no sepa, fueron con cámaras digitales, pero era cuando las cámaras digitales apenas estaban empezando y quiso rescatar justo no esta sensación de cine, sino que se viera así VHS soso, ¿no? O sea, todo crudo, ¿no? Para el tipo de película. Entonces aquí pues tenía que regresar con otro tipo de reinvención. Lo hace ahora con teléfonos, justo por la libertad para moverse, para retratar como, para volverse caótico, yo creo. Mucho fue para volverse caótico, ¿no? Pero también como para o sea, en general, la estética del mundo es, o sea, todo sucede en Gran Bretaña, que está en cuarentena. De alguna manera, los habitantes de ahí regresan como a un estado más, pues, primitivo, sin tecnología y así. Entonces es curioso que en este mundo sin tecnología, la óptica sea como justo los celulares y eso, ¿no? Que siento que es, o sea, aporta algo como muy interesante porque te rompe el mismo mundo que estamos viendo, ¿no? Al hacer algo como bastante digital. Y hay mucho juego, también hay de tomas, lo más sonado fue que usaron, no recuerdo cuántas cámaras, pero más o menos lo que hicieron en la primera película de Matrix, de poner como varias cámaras alrededor para hacer como este giro de 360, ¿no? Aquí ponen celulares en un como especie de montura, para hacer como giros rápidos de 180 grados, ¿no? Y creo que funcionan, o sea, hace como unas cosas muy interesantes para hacer como esta sensación como muy caótica. Ajá, 20 iPhones, sí, ajá, como dicen aquí en el chat, ¿no? Fueron el Matrix de pobres, ¿no? Que está interesante porque, pues justo Saludos es a Héctor, que está en el chat. O sea, pues qué padre que puedan usar la tecnología, ¿no? Digo, obviamente ves los iPhones y nada más que pusieron el iPhone, obviamente le ponen equipo y lentes, ¿no? Le ponen lentes pros a cada uno, ¿no? Para que se vea bien, ¿no? Y todo, pero bueno, es una manera interesante de resolver esto, ¿no? Quien no la llegó a ver en el cine, sé que hubo como varios comentarios de que como que se les hacía raro, ¿no? Ese efecto digital, y de hecho a mí en cines también se me hizo como muy raro, ¿no? Pero no sé si es como por la velocidad, o sea, o proyectarlo en pantalla grande o algo, pero ahora que la volví a ver en la tele, yo disfruté más como todo o sea, todos esos movimientos raros, ese efecto de Matrix, y varios detalles también que hacen aprovechando el iPhone, los cortes y todo eso.
no sé por qué, pero creo que se disfruta más viéndolo en tele que en cine. No sé si es por el tamaño o por tal vez ahí algo de los frame rates o no sé, pero es como si Danny Boyle hubiera como pensado que esta peli como a la larga que se iba a ver en medios digitales, entonces funciona súper bien, o sea, es mucho mejor ya que lo ves como en este tipo de pantallas, ¿no? Qué bueno que salió en el cine y todo, o sea, y se disfruta de una manera diferente, pero sí cambia algo, no sé, el verlo en cine y en verlo ahora, ahora que lo vi pues en mi tele. Ay, ya no me digan eso porque me arrepentí mucho. Yo, querido público, no la fui a ver a cines. No porque no le tuviera no le tuviera fe a Danny Boyle. Le tenía de hecho fe, pero el problema es que a mí, por ejemplo, 28 días después, y creo que lo dije en su momento hace 3 años, a mí me marea muchísimo la cámara a mano. Ya cuando me dijeron que este no era cámara a mano, dije, ok. Pero aparte yo no veo películas de terror en cines porque me causa mucho estrés. Entonces, la verdad hubiera sido muy difícil que alguien me dijera como los argumentos exactos para convencerme de ir a verla al cine. Y pues sí, lamentablemente, que ahora que dices esto me da aún más coraje porque ahora mi yo de postproducción está pensando si sí cambiaron algo del DCP al máster de video. Entonces estoy así como, ahora tengo que averiguar qué fue, maldita sea. Ay, qué cosas, pero bueno, ni modo, así es la vida y pues, no, es cuando su director favorito, gente, vayan a verlo al cine, no importa que sea de terror, maldito sea. Pero bueno, justamente en el chat rápidamente, Héctor efectivamente nos estaba diciendo que en 28 días después usaron una XL1 de mini DV, que efectivamente eran las cámaras que utilizaba la gente pues para grabar caseramente sus eventos, por decirlo de alguna forma, y es la que usó Danny Boyle en su momento. Y creo yo que todavía la usa en esta película en ciertas tomas, pero la verdad tendría que checarlo. El armatoste que nos dice Melvin, efectivamente, como ya dijo Héctor, son 20 iPhones para un Matrix de pobres, que dice que él no lo dijo, que lo leyó por ahí, pero bueno, lo cual es cierto, pero pues al final del día conseguir 20 amigos con iPhones para hacer el movimiento no es una hazaña tampoco sencilla, digo yo. Así que, pero en fin, está padre, porque eso también siempre me gustó mucho de Danny Boyle, que sentía que podía hacer lo que él estaba haciendo. O sea, digo, no que fuera fácil, pero que podías imitarlo. Y eso siempre también me gustó mucho de Danny Boyle, que se sentía muy genuino en su forma de hacer cine, por decirlo de alguna forma. Bueno, no genuino, no sería la palabra. Se sentía muy casero, pero cinematográfico. De hecho, a mí me pasó algo cuando vi esta película. Hay una toma así que ustedes van a decir la toma más X de la vida. Es después del prólogo, es el niño despertándose, así el protagonista despertándose. Y esa toma en específico, por la cámara que se usó, por el ángulo, por la luz, por el movimiento que hizo, fue cuando dije, esta es una película de Danny Boyle. O sea, yo ya sé, este es el Danny Boyle que a mí me gusta. O sea, no sé, como que vi esa tomita así insignificante y a mí me dijo, esta es una película de Danny Boyle. O sea, no sé, a mí me encanta esa sensación. Pero bueno, dice Sofía, sí, yo también cuando la vi en cine se me hizo raro, pero lo bueno es que no fueron muchos, solo al principio. Sí, creo que nada más es en una escena de persecución de zombies. Y dice que se le hacía más raro cuando pasaban las flechas. Ok, sí, ¿qué la hace? ¡Ah! Ahora me da más coraje no haberla visto en cine. Pero dice Héctor, pero las ves en las islas de muñecas embrujadas. Sí, grandes maratones. Saludos a los que organizan Noctambulante, que son grandes maratones de cine de terror en la madrugada en islas embrujadas. A mí me encanta ir a esos, por ejemplo. Pero es porque estoy con gente, Héctor, y porque estamos acompañándonos en la madrugada y así. Es como que no tiene nada sentido, no hace nada sentido en la madrugada. Pero bueno. Y dice que definitivamente usan lentes anamórficos. Y también es 2.76. Sí, también me encantó eso, el formato 2.76. Amo, me encanta. A Héctor al parecer le enoja porque dice que cree que el vato. ¿Qué se cree el vato? Pero a mí me encanta. Yo en cuanto empezó la película dije, sí, this is Danny Boyle is back, bitches. Pero bueno. Ay, pero sí, bueno.
Uriel, no sé si tú tengas algún dato curioso de la producción o simplemente tus sentimientos al ver la película que nos puedes comentar. Me declaro cinematográficamente ciego porque no noté nada de eso, no están hablando en chino, pero digo, yo creo que lo que me enfocaría es el tipo de película que es, ¿no? Porque me llamó la atención que sí, obviamente es terror, pero se enfoca 100% o casi todo en más que en plaga de zombies, lo que sea, en los personajes, ¿no? Y en un viaje que tienen que hacer, que es no es como tal huyendo de estos monstruos, sino tienen otro objetivo, ¿no? Muy específico. Y todo el viaje, toda la trama se centra en eso, ¿no? En ese viaje, en esa relación de personas. Entonces es muy interesante, o sea, a mí sí me hizo muy interesante la película por eso, y ya lo de zombies es pues un adorno básicamente, ¿no? O sea, para mí la película fue eso, y pues por eso me, me, no llamó la atención, sino ¿cómo se diría? Me impresionó a cierto punto, ¿no? O sea, me hizo sentir que no estaba viendo una película de terror tradicional, ¿no? Sino algo diferente. Entonces, yo es lo que rescataría de inicio de la película. Sí, creo que a mí, o sea, eso siempre me ha gustado de Danny Boyle. Creo que para mí 28 días después, esa por ejemplo sí es un mal vibre desde el inicio, pero creo que es porque es más estrictamente una película del terror. Yo en este caso diría que esta peli está en un escenario terrorífico, porque pues tenemos infectados, tenemos muerte, tenemos sangre, pero la búsqueda va más allá del terror. De hecho, es una reflexión sobre la muerte, sobre la vida, sobre la familia, sobre la masculinidad, ¿no? Entonces a mí también es lo que se me hace como muy interesante de la película, y por eso digo que hubiera sido muy difícil que alguien me convenciera porque me tenía que dar como justamente este tipo de argumentos. Y no que no los haya leído, porque sí los leí, pero yo pensé que estaban sobre un escenario de terror cuando realmente no están sobre no es una película de terror en sí. O sea, sí lo es por el contexto, pero no lo es por la búsqueda de ese contexto. Entonces, no sé, pero sí, tienes razón. Esa es más sobre un viaje. Y es un coming of age también, ¿no? Es un crecimiento de nuestro personaje, que es básicamente un niño de 12 años, si no mal recuerdo. Que por cierto, para ya pasar a Jimena, a mí me recordó, ahora que vimos Billy Elliot, a mí me recordó un montón a Billy Elliot. O sea, este niño, este actor, ahorita veo cómo se llama, a mí me daba una super vibra de Billy Elliot, y yo lo amaba. O sea, cada vez que lo veía decía, wow. O sea, se llama Alfie Williams, el actor. Y me daba una vibra de Billy Elliot increíble, y creo que eso también a mí me añadió más a su personaje, porque creo que es un personaje en muchos sentidos muy parecido a lo que vimos en Billy Elliot, con las mismas conflictos, por decirlo de alguna forma, pero obviamente en un escenario pues más oscuro, ¿no? Pero bueno, tú, Jimena, ¿tú qué tienes? ¿Tienes algún dato o simplemente alguna reflexión sin spoilers de la película? Veamos, reflexión sin spoiler. No tengo datos, la verdad. Bueno, tengo una anécdota. Yo, la verdad, vi el maratón este fin de semana. Todas las vi, las tres las vi ayer, porque nunca había visto esta película. Y sí había escuchado de ella, pero la verdad es que, pues, no sé. Medio escuché un poquito sobre la primera, sobre la trama, y en su momento no me interesó mucho. Y en esta ocasión, cuando estaban preguntando en la encuesta interna, que si a alguien le interesaba hablar de esta película, esta tercera entrega, yo dije, pues nunca he visto las anteriores. Pues bueno, va, o sea, me aviento las tres. Digo, porque obviamente cómo voy a ver la tercera sin ver las anteriores, ¿no? Entonces, pues ahora sí que no sabía absolutamente nada, y pues ya las conocí. Se me hicieron curiosamente muy diferentes las tres. A lo mejor no es el tipo de película que yo hubiera visto o que yo hubiera buscado,
Y creo que, o sea, películas de zombies o de infecciones hay muchas, de propagación de infecciones hay muchas y cada una trata su propio estilo. Y esta, pues, digo, le intentó dar un giro diferente. La verdad, en ningún momento la sentí tan terrorífica, vamos a decir. Pero igual probablemente es por lo que mencionaba, que pues ya he visto muchas películas de terror o de zombies o este tipo de género, y más que terror es más como te generan como que la preocupación de, ay, ¿qué va a pasar? O sea, siempre lo he dicho, un zombie solo pues no pasa nada, pero ¿cómo se dice? La estampida de zombies es lo que te mata al final de cuentas, ¿no? Entonces, en sí no me convenció mucho cómo trató el tema de los zombies en las primeras dos películas, pero la tercera se me hizo interesante porque se va totalmente fuera o muy poco trata el tema de la infección de los infectados, a pesar de que medio que introduce un poquito de lore y diferencias, pero como que no es el punto de la película en sí. El punto, y como mencionas, es el coming of age de personaje principal y de esa travesía que hace en compañía de una persona cercana a suya para poder llegar a ese autodescubrimiento de los dos, y al término de su viaje, ¿no? Entonces sí, se me hizo hasta bonita, o sea, no, otra vez no la consideraría como que dentro del género de los zombies o del terror, pero probablemente porque al final de cuentas la trama de los protagonistas es mucho más allá de lo que la parte de la infección nos puede contar. Sí, correcto. Sí, sí, sí. No, y la verdad que qué padre. Ya sabes, tú y yo, Jimena, somos Team Maratón. Entonces, ver las tres películas seguidas me parece increíble. Porque aparte, digo, la segunda, sabemos, no la dirige Danny Boyle, la dirige otra persona. De hecho, incluso en esta película, Danny Boyle ignora el final de la anterior y Sí, hace otra cosa. totalmente. Justamente porque básicamente la segunda película termina en que el virus sale, o sea, ya sale de la isla de Gran Bretaña y se dirige básicamente a Francia. Entonces Danny Boyle dijo como, no, 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 o sea, voy a ignorar eso. De hecho, creo que el canon o lo que dijo Alex Garland fue como que sí llegó a Francia. Básicamente se dieron cuenta, echaron unas bombas, se murió 1000 gentes y ya, y detuvieron el virus y todas, ya, bueno. Quedó contenido. Ajá, quedó contenido. Y Entonces así ya, evitamos entrar en detalles. exactamente, sí, exacto, exacto. Y ya nada más dijeron, ¿no? Entonces nada más queda Gran Bretaña, cercada, aislada, contenida, y ahí quedó el virus, y ya, párenle de contar, ¿no? Entonces Danny Boyle justamente inicia esta película, pues que el virus siempre se quedó ahí, ¿no? En Gran Bretaña y que pues nunca salió y que el mundo literalmente continuó. Lo cual también puede ser una muy buena metáfora en cierta forma, ¿no? De cómo ignoramos cómo ciertos países están pasando por situaciones muy complejas y muy trágicas, pero pues el mundo sigue adelante, ¿no? A pesar de que hay gente que está sufriendo dentro de estos países. Entonces sí, y creo que lo que hiciste también fue un ejercicio muy padre porque a mí me gusta mucho revisar películas de directores cuando empiezan y directores ya cuando tienen muchos años en su carrera. Entonces 28 días después es del 2002, o sea, hace 23 años. Entonces viste un Danny Boyle dirigiendo hace 23 años y luego un Danny Boyle dirigiendo en 2025, ¿no? Entonces eso también está padre, creo que pudiste ver como cosas similares y cosas diferentes, ¿no? O sea, en Sí, comparación, ¿cómo lo viste en ese aspecto? sí, claro. Y bueno, por ejemplo, mi queja en las dos, queja y no queja al mismo tiempo, ¿no? O sea, realmente ni se adentran a investigar nada del virus, de la infección, de la propagación. O sea, la parte científica la pasan bien por encimita porque al final de cuentas, me imagino, es para gente que no le interesa sobrepensar una película, o sea, no es para mí. Pero al mismo tiempo que
como mencionaba, o sea, que la parte interesante de la película no es el virus en sí, ni la propagación, ni los infectados, sino la historia de las personas que están tratando de sobrevivir. Correcto. Sí, sí, sí. A mí eso es lo que me gusta, creo, también de esta trilogía en sí. Porque hasta la 2, digo, tiene sus cositas. O sea, no es increíble, no tiene el mismo tono, ni siquiera, pero creo que también tiene sus 2 que 3 aportaciones, ¿no? De cómo la humanidad a veces es lo peor antes de ser lo mejor. Pero 28 años después creo que rompe un poco eso. Pero bueno, antes de ya pasarnos a hablar de la película, te censuro, el chat está censurando a Héctor de nuevo, pero bueno, yo sí lo puedo leer. Ok, dice Héctor que obviamente se tiene que ver toda la trilogía, no puedes llegar nada más a la tercera película, ni que fuera psicópata, estoy completamente de acuerdo. Dice que de las 3 la última es aceptable, ok, lo tomo. Y dice que sí, que Danny Boyle no lo ignoró, que básicamente lo trató en el prólogo. Ya te puedo permitir el mensaje, ahí está. Y dice, lo más creepy es que el niño del principio hizo un culto a Jimmy Savage, es un famoso conductor de programas para toda la familia de allá que cuando se murió se reveló que era pedo. El pido más legendario de Inglaterra. Sí, y eso también lo vamos a tocar porque ese es otro dato curioso, porque esta película, la de 28 años después, va a ser parte de una trilogía. La siguiente película, va a ser una trilogía dentro de la saga. O sea, al final del día van a ser 5 películas. Sí, 5 películas. Yo contando mis dedos. Van a ser 5 películas, es decir, va a ser 28 días después, 28 semanas después, 28 años después. Y en el próximo año, me parece que a mediados, si no mal recuerdo, va a salir 28 años después El Templo de los Huesos, The Bone Temple. Esta película se filmó, se le dice back to back, pero se filmó de la mano, básicamente, con esta película. Nada más que 28 años después, The Bone Temple la dirige Nia Da Costa, que no sé si saben quién es, pero es una directora que a mí me parece que tiene mucho potencial. Hace unos cuantos años dirigió la película de Candyman, que es el remake de la película de Candyman de los 60, si no mal recuerdo. Y a mí me gustó mucho, no me encantó, pero a mí me gustó mucho. Y también, por ejemplo, dirigió The Marvels, que a mí también me gustó. Este año saca una película que se llama Hedda, que de hecho, la colaboración que hicimos con Sofía sobre el TIFF, el Toronto International Film Festival, se fue a un Q&A, una preguntas y respuestas de la película de Hedda, que es la nueva película de Nia Da Costa que hizo junto con esta Tessa Thompson. Así que esa película Hedda, de hecho, sale a finales de este mes, a finales del mes de octubre. Y bueno, pues la siguiente película de esta directora va a ser 28 años después de Bone Temple. Y dice Danny Boyle que si le va bien a esa película, o sea, a estas 2 películas, si les va bien, va a ser la tercera y última parte de esta trilogía que está dentro de la saga, por decirlo de alguna forma. Y a mí lo que me parece interesante es que la misma Nia Da Costa dijo en una entrevista que esta primera parte de 28 años después trataba sobre familia, la segunda parte va a tratar sobre maldad la segunda parte va a tratar sobre maldad y la tercera parte va a tratar sobre redención. Así que eso a mí me parece como interesante porque justo como dice Héctor, básicamente hay referencia a este personaje horrible, Jimmy Savile, que es básicamente el final de esta película. No es un spoiler per se, pero bueno, creo que es un poco sí un spoiler. Pero bueno, al final de esta película hay como un homenaje a este personaje que creo que pues va a llevar justamente a lo que dice Nia Da Costa, que va a ser la segunda parte de esta trilogía, que va a ser la maldad. Entonces eso me parece interesante. Otro dato curioso nada más, esta película hay muchísimo, algo que también me encanta de Danny Boyle, es que él es como súper mega británico. O sea, él sí es como
100% británico en el aspecto de que siempre va a haber muchísimas diferencias a Gran Bretaña, a Inglaterra. O sea, él está muy inmerso en su cultura y si bien no muchas veces captamos todo, porque obviamente no es una cultura que estamos como tan conectados como Estados Unidos, por ejemplo, creo que siempre es muy divertido ver los datos curiosos y cosas así que luego sacan. Porque esta película también como que yo sentía que había mucho de eso, como mucho homenaje a su país. Y efectivamente en los videos de datos curiosos y así salían un montón de cosas, personajes, música, referencias que dicen, nombres que dicen, retratos que dicen. Por ejemplo, la más curiosa, nada más por mencionar una y ya para pasarnos a hablar de la película, es un árbol. Hay una toma de cuando el protagonista y su papá están caminando. Hay una colina, entre dos colinas hay un árbol. Y dice que ese árbol, básicamente hace 2 años o algo así, llegaron 2 personas y lo talaron. Entonces que todo el pueblo así que se enojó muchísimo. De hecho, hasta salió un video que dice una persona del pueblo, dice como, no, este es como nuestro 11 de septiembre, perdón, nuestro 11 de septiembre, así. O sea, que están enojadísimos porque para ellos era una pérdida completa de su landscape, de la vista del pueblo, básicamente. Y Danny Boyle trae ese árbol y dice que le pareció muy padre porque en el público, esta persona que tenía los fun facts, los datos curiosos, decía que el público allá sí reaccionó, o sea, que sí, que dijeron, ¡ay, es el árbol! ¡Ay! O sea, y que sí les trajo como muchos recuerdos y como esa nostalgia de que si el mundo zombie, si el apocalipsis zombie hubiera pasado, 2 personas idiotas no hubieran ido y hubieran cortado el árbol a medianoche con unas hachas, literal, y que ese árbol seguiría vivo. Entonces son de esos detallitos que no tienen nada que ver con la película, pero que Danny Boyle decide ponerlos para que cree específicas reacciones en un público en específico. Entonces son de esas cosas muy padres porque no te arruinan la película si no lo sabes. No, a quien no lo vemos literalmente es como otra película de paisaje, o sea, bueno, más bien otra toma de paisaje, no añade absolutamente nada, pero pues para la gente de Gran Bretaña, específicamente de esa parte donde transcurre la película, que ahorita no me acuerdo dónde es, pero es una parte muy específica y que sí puedes ir a las locaciones y todo, entonces está padrísimo. Pero bueno, para ellos era como súper importante y pues son las Highlands de Escocia, por cierto. Entonces, pero bueno, les trae como esos sentimientos. Ay, pero bueno, Melvin, ¿algo más que quieras añadir tú de datos curiosos ya para irnos ahora sí ya a hablar de la película? Un dato es que, o sea, aunque no toman en cuenta la segunda, pero sí hay referencias, ya decían lo del prólogo, también en estas secuencias extrañas al inicio de la historia de Inglaterra y todo eso y cómo están regresando como a las viejas tradiciones y ahí también meten clips de la segunda película, entonces como que no la olvidan completamente. Y iba a decir algo más, creo, pero no, ya que entremos ahorita a todo lo demás. Sí, perfecto. Pues sí, porque ahorita ya Héctor también está señalando Boots de Kipling, pero bueno, eso ya lo tocamos justamente ya hablando de la película, que sale esa canción en el tráiler y creo que también hace un gran tráiler, es un gran tráiler, hashtag no vean trailers, pero ya que vean la película, vean el tráiler, es un gran tráiler. Así que ahí también pueden checar esa canción icónica de Boots. Pero ahorita en específico ya amplió un poco más la historia de esa canción. Pero en fin, vamos entonces ya a la segunda parte de este podcast para ahora sí hablar de esta película con spoilers. Así que vámonos para allá.